entramos a la sala que nos habla de la guerra. Esto se llama Por las entrañas de un gran conflicto. Tenemos en primer lugar un cuadro de Polanco, que a primera vista puede parecer una procesión, pero que en realidad es un entierro. Si nos fijamos, hay por aquí un ataúd que las mujeres van cargando. Esta es la visión de Polanco de la guerra en El Salvador, las mujeres enterrando a sus muertos. Algo que no es absolutamente exacto, porque la mujer en El Salvador combatió durante la guerra a la par del hombre y cayó en batalla de la misma forma. Sin embargo, esta es una visión del pintor que es válida. Vamos con este cuadro de Julia Díaz, que aquí sí podemos comparar con el cuadro que vimos hace un momento de las niñas que llevan el bulto de ropa a lavar. Y aquí es la Julia de sus épocas maduras. Ya cambió completamente. Esto no puede decirse que sea el trabajo de un alumno de Don Valero que esté tratando de copiar lo académico. Aquí ya ella está haciendo su propia versión. Los niños representan la opresión a la que estaban sometidos en la época de la guerra. Esta red, y los niños van pidiendo como auxilio, según la idea del curador. Y es una interpretación válida. Sin embargo, yo en lo personal pienso que este cuadro no necesariamente corresponde a la guerra. Tal vez sí por la fecha, pero no por el contenido, porque Julia toda la vida pintó los niños. A pesar de que nunca tuvo hijos propios, siempre fueron un tema recurrente en todo su trabajo. Y si nos fijamos, este niño de abajo tiene una sonrisa hasta pícara, ¿no? Y en el otro podemos pensar que lejos de ir gritando porque se siente oprimido, va simplemente anunciando la venta de las aves que lleva en el canasto. Pero es cosa de interpretaciones, tenemos que tener una cierta libertad para interpretar lo que los pintores nos quieren decir. Aquí nos vamos a encontrar con un cuadro que no nos permite jugar con interpretaciones. Este es un cuadro histórico que nos narra un hecho real. Es un trabajo de Carlos Cañas y es una de las piezas más importantes de la pintura del siglo pasado en El Salvador. Esto se llama El Zumpul y refiere la masacre que sucedió allá por 1981 durante la guerra. Es una masacre que todavía aparentemente no es conocida por toda la gente. Cuando esto sucedió, no se supo aquí en el país. Parece ser que el ejército salvadoreño andaba haciendo una batida por el área de Chalatenango y se acercaron a esta población y la gente trató de ponerse a salvo cruzando el río Zumpul y pasándose a territorio hondureño. Lamentablemente del otro lado del río estaba esperándolos el ejército hondureño. Parece ser que esto era parte de una operación que se llamaba Yunque Martillo. Entonces, cuando esta gente trata de pasar el río, fueron acribillados a dos fuegos por los dos ejércitos. La población entera pereció en las aguas del Zumpul. Y es lo que se representa en el cuadro: la mujer, los ancianos, los niños, hasta el perro está por ahí. Y esas flores que están en la parte de abajo, había quien decía que eran granadas, que Carlos Cañas había tratado de ponerlas como un símbolo de las granadas que se usaban como armamento de guerra. Había otra serie de interpretaciones que decían que eran lo que conocemos aquí como manzanas rosas. Sin embargo, la aclaración de don Carlos Cañas es que son flores que él las puso ahí con la intención de simbolizar que cuando terminara la guerra y se acabara el derramamiento de sangre, finalmente iba a volver a renacer la paz en el país. Y es un cuadro que, si no podemos decir que le ha dado la vuelta al mundo, sí podemos decir que ha estado expuesto en diversos lugares. Es un cuadro que ha viajado mucho y que muchos coleccionistas trataron de comprárselo a Carlos Cañas en aquel momento. Él nunca lo quiso vender, pensando que este cuadro tenía que tener un destino diferente que una colección particular. Entonces, cuando el Marte abrió sus puertas en el 2003, lo hizo sin contar con una colección propia. Todas eran obras prestadas de la colección nacional, de la colección del Museo Forma y de coleccionistas privados. Sin embargo, esta fue la única pieza que el Marte adquirió cuando inició. Le compró el cuadro a don Carlos Cañas y él terminó cediéndoselo al museo por una cantidad inferior a la que le habían ofrecido anteriormente, justamente con la idea de que el cuadro estuviera expuesto permanentemente y que fuera un testimonio de lo que había sucedido en aquellas épocas. Esta es una de las esquinas, a mi manera de ver, más importantes del museo, porque nos reúne a dos de nuestros grandes pintores, de nuestros grandes maestros: Carlos Cañas con el Zumpul y este cuadro de Rosa Mena Valenzuela, que se llama La guerra es un fuego oscuro. Rosa Mena es alguien que, a pesar de haber sido alumna de Valero Lecha, casi nadie se atrevería a asegurarlo.
porque su trabajo es completamente fuera de todo lo convencional. Nunca se ciñó a las reglas academicistas. Es alguien que desde el principio creó su propia individualidad. Para comenzar, nunca pintó sobre tela. Muy raramente utilizó el lienzo. Ella trabajaba generalmente sobre papel porque decía Rosa Mena que eso le permitía expresarse de una manera más libre y más rápida. Que si tenía que esperar a que las capas de óleo se secaran, entonces se le iba la inspiración. Y ella nunca tuvo caballete tampoco, sino que pegaba los papeles en la pared, los pegaba con tirro. Tanto que muchas veces nos vamos a encontrar que en las orillas de los cuadros todavía por aquí se pueden asomar los pedazos de tirro que no se los quitó. Utilizaba el óleo, por supuesto, pero lo utilizaba disuelto con solvente mineral, del más barato que venden en las ferreterías. Y lo utilizaba como acuarela porque eso le permite trabajar de una manera más rápida. Y luego incorporaba otra serie de elementos como carboncillo, como lápices de colores, crayola, bolígrafo incluso, o lápiz de grafito. Hay quienes dicen que llegó a utilizar maquillaje en sus cuadros, algo que yo no la vi hacer nunca, pero que no me sorprendería porque ella era así de libre, ¿no? Era una cosa curiosa, ella tenía una academia en su casa y entonces a veces los alumnos al final del día dejaban las paletas y los sobrantes de pintura regados sobre las mesas. Y si uno llegaba a visitarla por la tarde, ella no se sentaba a recibir la visita, sino que caminaba por toda la casa y uno se encontraba los cuadros de ella pegados en la pared en proceso. Y de repente iba caminando contigo y pasaba a la par de una mesa y se untaba un dedo en un sobrante de pintura, digamos que había un color rojo, ¿no? Y seguía caminando y de repente se paraba a la par de un cuadro que tenía en proceso y le pasaba el dedo y hacía 2 o 3 rayones. Entonces los visitantes se quedaban de ojos pelados. ¿Y qué está haciendo? Y a lo mejor más adelante repetía el asunto con otro cuadro y se untaba otro dedo de otro color y hacía lo mismo. Era una cosa sorprendente porque uno no sabía a dónde se dirigía todo aquello. Sin embargo, al final, cuando el cuadro estaba terminado, era realmente una obra de arte, ¿no? La cosa no era tan a ciegas. Sin embargo, Rosa Mena, cuando se sintió atacada del cáncer de tiroides que se la llevó en un lapso de 4 meses, decidió poner las cosas en orden y dejarle prácticamente todo al pueblo salvadoreño. Y esto lo hizo repartiendo su obra en 2 partes. Seleccionó cerca de 40 trabajos, de los que ella consideraba más importantes, para dejarle un legado al Marte. Eso convirtió al museo en el coleccionista más grande de obras de Rosa Mena en el país. Y la otra parte, o sea, todo lo que se encontrara en su casa al momento de su muerte, se lo dejó al padre Flavián Mucci para que lo fuera vendiendo, para que lo fuera metiendo a subastas y pudiera reunir fondos para la obra de Ágape. Entonces quizás es la única de los artistas nacionales nuestros que de veras le ha dejado todo al pueblo salvadoreño, de una u otra forma. Aquí al fondo, moviéndonos un poquito, de La Paz hacia afuera, estamos hablando después de la firma de los acuerdos de paz del 92. Entonces tenemos este cuadro de Rosa Mena, donde cambia absolutamente. Si ustedes ven, la técnica es la misma. Aparentemente un desorden, aparentemente digo porque es una cosa que al final viene a ser un concierto planificado por el artista. Este cuadro está aquí porque se supone que fueron de los trabajos que los artistas empezaron a hacer cuando la guerra había terminado. Sin embargo, cosa curiosa, volvemos a esa Rosa Mena que rompía todos los esquemas. Este cuadro está fechado el 92, pero en realidad fue ejecutado el 91, cuando todavía los acuerdos de paz no habían sido firmados. Es un cuadro que fue hecho para ser presentado en el primer pabellón de las artes que se dio en la Feria del Hogar en 1991. Ella presentó 2 trípticos que ahora forman parte de la colección del museo. Este es uno de ellos. Este es el cuadro que platicábamos al principio, que viene a cerrar esta primera etapa de revisiones. Termina con esos 150 años de pintura que mencionamos hace un rato. Este cuadro se llama Calidad de Exportación. Es el artista más joven de los que están expuestos aquí en el Marte, Eduardo Chan. Y esto está trabajado sobre la tapadera de una caja de madera de embalaje. Chan nos está hablando aquí de que para la época de la guerra El Salvador se quedó sin agricultura, se quedó sin industria y que lo único que nos quedó para poder exportar es la mano de obra, el elemento humano. Entonces por eso está pintado sobre una caja de embalaje. Un típico salvadoreño descamisado, un obrero, con la pancita de las cervezas del fin de semana
con el símbolo de la fragilidad, aquí en la parte de abajo, símbolo internacional de la fragilidad, refiriéndose a lo vulnerable que son los salvadoreños en su viaje al norte, todos los riesgos que se corren desde su paso por Guatemala, atravesar México o atravesar la frontera de los Estados Unidos, que son situaciones cada vez más peligrosas y más violentas, que muchas veces les cuesta la vida. Y finalmente lo de calidad, eso de quitarle la letra D al final de la palabra, viene a ser un guiño a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de expresarnos. Los salvadoreños muchas veces nos comemos la última letra, ¿no? Entonces esto viene a ser un juego de chan, hablando de nuestra identidad. Terminamos con este trabajo de Ronald Morán, que es uno de nuestros artistas contemporáneos más importantes, que ha ganado premios internacionales, que últimamente ha estado exponiendo sus obras en bienales de mucha importancia. Y Ronald nos está hablando aquí de la violencia intrafamiliar. Él plantea que el lugar que por tradición es el más seguro, donde estamos más protegidos, es nuestra propia casa, donde nuestros padres nos protegen y donde estamos separados del mundo por un muro. Pero que dentro de la casa hay cosas que no se mencionan. La violencia intrafamiliar es un tema que no sale muchas veces de las puertas de nuestra casa hacia afuera. Entonces esto lo representa con esta serie de utensilios que están en todas partes, que son utensilios que nos representan a nosotros usualmente una gran utilidad, pero que tienen la potencialidad de causar daño. Sin embargo, él los ha disfrazado aquí envolviéndolos con esta guata blanca que da la sensación de suavidad. O sea, nos habla Ronald de la hipocresía muchas veces, de que las cosas no son claras. Estamos en la Plaza de las Esculturas del Marte, enfrente del Monumento a la Revolución, conocido familiarmente como el Chulón por todos los salvadoreños. Esto se le llama Monumento a la Revolución porque está conmemorando un golpe de Estado al gobierno de Castaneda Castro en 1948. Un golpe de Estado que llevó al gobierno a Óscar Osorio como parte de una junta militar y que después, en el 50, lo llevó a la presidencia por la vía electoral. Osorio había estado en México y era un enamorado de México, de su cultura y de sus manifestaciones culturales y artísticas, y entonces decidió hacer este monumento en este lugar, cuando San Benito no era todavía una zona poblada como es actualmente. La idea original era que esta iba a ser la gran plaza cívica del Salvador, un poco el equivalente del Zócalo de la capital mexicana. Sin embargo, con el tiempo San Benito se desarrolló de otra manera y ahora sabemos que el centro de gobierno está ubicado allá por el campo de Marte y esto quedó un poco en el abandono, podría decirse. El Monumento a la Revolución fue del 54, más o menos, y se debe a dos artistas, Violeta Bonilla y Claudio Ceballos, ella salvadoreña y el mexicano, su esposo. Y está construido con piedras naturales. Esto no es un trabajo de pintura, todas son piedras recogidas en los ríos de diferentes zonas de Salvador. Y podemos ver los nombres de los artistas más o menos a nivel de la axila. Si nos vamos hacia la izquierda están ahí los nombres, Violeta y Claudio Ceballos. Entonces representa la figura un hombre con las manos hacia el cielo, como liberado, como rompiendo cadenas. Y hay una serie de triángulos en la parte de atrás que representan los países de Centroamérica. En esa época Panamá no estaba considerado como parte de Centroamérica. En la parte de abajo había un pebetero donde ardía la llama eterna. Pero por supuesto, como buenos salvadoreños, dejamos apagar la llama como a los 6 meses de construido el monumento y nunca más se volvió a encender. Ahora está haciéndose una remodelación para tratar de rescatar todo esto. En la parte de abajo está una escalera que conduce a una sala que era el Templo de la Constitución. En esta salita, una sala de pequeñas dimensiones, había una mesa de piedra sobre la que se encontraba colocada la Constitución de 1950 y estaba rodeada por las banderas de Centroamérica. Es esto aquí donde dice Dios, unión y libertad. Durante muchos años esto fue utilizado como bodega. Ahora, el hecho de haber seleccionado este lugar para la construcción del Marte se debió precisamente a la existencia aquí de estos dos monumentos que creo que les platicaba hace un rato, que son los más importantes del país, y coincidió con que los terrenos eran del gobierno y estaban libres y entonces fueron cedidos en préstamo.
Si caminamos, nos encontramos con ese monumento que durante muchos años estuvo olvidado y desconocido por el pueblo salvadoreño. Cuando esto se planificó, Salarrué recomendó que se llamara a Francisco Zúñiga, el escultor costarricense, que luego se fue a México, se nacionalizó mexicano y murió allá a finales del siglo pasado. Zúñiga se vino aquí con un grupo de ayudantes y se consiguió aquí también una serie de gente que trabajaba en las canteras y todos trabajaron este monumento por piezas. La leyenda cuenta que trataron de hacerlo de una sola pieza, pero que no había camión que pudiera con el bloque de piedra tan grande. Yo no sé si efectivamente trataron de subir algún bloque de piedra a un camión, eso es lo que cuentan, ¿no? Pero el hecho real es que se trabajó por secciones, que se pueden ver a simple vista. Parece ser que esto lo trabajaron en el rancho del artista, que era propiedad en aquella época de Clementina Suárez, la poeta hondureña, una figura legendaria que vivió aquí en el país durante bastante tiempo, porque además estuvo casada con José Mejía Vides, uno de nuestros pintores de mucho nombre. Pero bueno, de lo que se trata, el Monumento a la Libertad, supuestamente era para conmemorar o para representar más bien a la sociedad salvadoreña. En primer plano está la figura del obrero, el hombre con su mujer y el niño. Ahí tenemos ya la representación de la familia en primer término. Y si seguimos rodeando, nos vamos a encontrar con la figura de un soldado con un fusil en la mano. Es importante recordar que en aquella época la mayor parte de los gobiernos de América Latina eran gobiernos militares. Entonces era importante que formaran parte de nuestra sociedad. Dicen que la posición del fusil es una cuestión intencional, que el fusil, el soldado lo tiene apuntando hacia el suelo, que no está en una actitud guerrerista. Y hay otra serie de figuras que representan a los demás miembros de la sociedad salvadoreña. Y la figura que está en la parte alta de esta mujer que va sosteniendo algo en la mano, lo que lleva en realidad es el pabellón nacional, que es la que representa la libertad. Ahora, curiosamente, este monumento estuvo desconocido por la mayor parte de la gente hasta que el museo abrió sus puertas, porque resulta que esta área pues fue víctima del abandono en cierta forma, ¿no? No estaba iluminada, la plaza no estaba encementada, aquí crecía el monte, crecían los árboles,